invitación y el tema que vamos a desarrollar en los siguientes minutos es mecanismos inmunológicos de la vacunación. Entonces, pero antes de desarrollar en sí el tema de la vacunación, pues recordemos cuáles son las funciones del sistema inmunitario. Y es que el sistema inmunitario ha evolucionado a lo largo de miles de años con la finalidad de protegernos contra una variedad de patógenos de noxas, como son virus, bacterias, hongos, parásitos. Lo otro es que también debe eliminar algunas células que son propias, pero que estas han perdido pronto la adecuada diferenciación y multiplicación y que por lo tanto van a ser células neoplásicas que nos van a causar un daño, entonces que también son células propias, sin embargo, no cumplen una función adecuada y también tienen que ser eliminadas. Y otra de las funciones del sistema inmunitario es mantener el equilibrio. Una vez que se controló, que se logró eliminar al patógeno, la idea es que rápidamente esa respuesta inmunitaria se pueda contener, porque si no, lo que finalmente nos va a traer consigo es daño del huésped, ¿no? Entonces se debe controlar el equilibrio y finalmente lo que es la memoria inmunológica. Esto es, si el organismo gasta una serie de recursos, de células, con la finalidad de eliminar al patógeno, la idea es que se reserven los mejores de estos elementos con la finalidad que nos puedan proteger en las siguientes infecciones que podamos tener tras la exposición hacia esos nuevos patógenos. Es así que gracias a esa memoria inmunológica, la respuesta en las siguientes infecciones pues tiende a ser una respuesta más potente y más rápida. Entonces, las vacunas ¿cuál es en todo caso el mecanismo de las vacunas? Lo que hacen es básicamente protegernos contra una serie de noxas y generar una respuesta inmunológica tan potente que sin la necesidad de haber desarrollado el cuadro clínico completo de la infección y que esa respuesta tenga un efecto duradero, ¿no? Entonces, ¿qué se entiende por vacuna? Vacuna es un producto biológico que contiene antígenos. Esos van a ser utilizados para conseguir una inmunización activa mediante ciertos mecanismos efectores, pero sin desarrollar la enfermedad. Esos mecanismos efectores incluyen a células y a moléculas. Estas células y moléculas van a ser capaces de controlar la replicación de patógenos o de inactivar sus componentes tóxicos, como por ejemplo en la vacuna contra lo que es tétanos o lo que es difteria, ¿no? Entre las células que van a ayudarnos, lógicamente están en primera línea las células del sistema inmunitario innato, pero también las células del sistema inmunitario adaptativo que van a incluir a los linfocitos TCD8, a los TCD4, los linfocitos B y estos finalmente van a producir los anticuerpos. Pues básicamente la vacuna, la función es generar una protección contra una infección por el patógeno sin desarrollar el cuadro clínico. Algunos datos históricos. La primera vacuna que se desarrolló como tal fue la vacuna que se genera contra la viruela en el año de 1976. Edward Jenner desarrolla un procedimiento mediante lo que es la variolización, un procedimiento que definitivamente se desarrollaba décadas atrás, pero consistía en obtener las costras o secreciones de las personas que se han infectado, en disecarlas y que éstas tengan un tiempo prudente y luego ser inoculadas hacia zonas de escarificación de las personas, lo cual lograba que la persona pues desarrollara un cuadro clínico leve, comparado con una enfermedad como tal, ¿no? Años posteriores, Luis Pasteur denomina todos esos procedimientos como vacunación. Es así que en el transcurso de los años, muchos científicos se unen para generar una vacuna como tal contra la viruela y es así que ese esfuerzo de todos logra que se genere la vacunación en todas las regiones del mundo, de tal forma que hacia el año de 1977 se reporta el último caso de viruela en Somalia y 2 años después la OMS declara erradicada la enfermedad de la viruela, ¿no? Para 1974, la OMS crea la iniciativa del Programa Ampliado de Inmunización SPA y en el año, 3 años después, este programa también es adoptado en las Américas, ¿no? Entonces, tenemos características fundamentales para lo que es las vacunas, ¿no? En primero es que estas deben de ser seguras, y deben ser seguras básicamente en todo tipo de pacientes. Lo otro es que deben de ser estables y que esa estabilidad me permite en todo caso que los componentes tengan que tener cierta resistencia hacia la degradación física y que por lo tanto esos componentes mantengan su inmunogenicidad. ¿Qué es la inmunogenicidad? Viene a ser la capacidad para inducir una respuesta inmunitaria que sea detectable y que esa respuesta me pueda proteger en realidad por la mayor parte del tiempo posible y si fuera posible, pues por toda la vida, ¿no? La eficacia es cuando esta vacuna se aplica
y es el resultado entonces de la aplicación en condiciones ideales. Efectividad es el resultado de la aplicación en condiciones reales. Y la eficiencia pues viene a ser esa relación que existe entre la efectividad de la vacuna y los recursos que voy a utilizar, que voy a movilizar para el desarrollo del programa de vacunación. Componentes de las vacunas. Bueno, las vacunas tienen un antígeno inmunizante que es, como hemos mencionado, el responsable de generar una respuesta inmunitaria. Esto va a estar suspendido en un líquido que muchas veces viene a ser una solución salina, pueden ser proteínas o algún otro producto derivado de cultivos, ¿no? Se van a también requerir conservantes, pues esto para hacer que el producto pues tenga el mayor tiempo disponible. Y es allí donde se usaba anteriormente el timerosal, que estaba principalmente, venía en los viales multidosis, ¿no? Hay otros elementos que actualmente se utilizan. Se utilizan también estabilizantes para mantener que estos elementos se mantengan, como su nombre lo dice, estables, y aquí pues se utilizan aminoácidos, azúcares, proteínas, ¿no? Antibióticos para impedir de pronto el crecimiento bacteriano, ya que recordemos que muchas veces hay elementos derivados de cultivos, entonces hay también elementos antibióticos aquí. Y los adyuvantes. En relación a los adyuvantes, estos merecen una especial mención porque la función de estos van a ser en aumentar de manera inespecífica la respuesta al antígeno. Van a prolongar el efecto estimulador del antígeno que yo vaya a usar. Van a generar mayor reactogenicidad local, que esto finalmente se traduce en inflamación, ¿no? Que comparado con aquellos productos que no utilizan estos elementos. Entonces, es el que una vacuna puede usar adyuvantes va a ser útil en que vamos a necesitar menos dosis, uno, y menos cantidad de antígeno para generar una respuesta importante y duradera, ¿no? Como adyuvantes se utilizan las sales de aluminio, como el hidróxido de aluminio, y estas, ejemplo de las vacunas que utilizan estos adyuvantes son las vacunas contra difteria, tétanos, pertusis celular, hepatitis A, la vacuna contra neumococo conjugada. Se pueden utilizar como adyuvantes también emulsiones oleacosas de escualeno, que eso se utiliza en la vacuna contra influenza. Adicionalmente, también se pueden utilizar algunas mezclas como las sales de aluminio más el lípido amonofosforilado, que básicamente este es el ligando para el TOLA receptor 4 y eso también vamos a ver que tiene importancia. Este mecanismo es utilizado en hepatitis B, en la vacuna contra hepatitis B y la vacuna contra papilomavirus humano. También se pueden utilizar los virosomas, que son vesículas esféricas que contienen proteínas virales y que estas, algunas proteínas virales, digamos, podrían como que autoensamblarse y producir en todo caso vesículas, pero sin material genético. Bueno, esto se utiliza también para las vacunas contra influenza y contra hepatitis A. Con respecto a los tipos de vacunas, entonces tenemos diferentes tipos de vacunas. Principalmente, y las que inicialmente se desarrollan son aquellas que tienen al patógeno completo, ¿no? El patógeno completo podría ser que estar vivo, como las vacunas por virus, vivos atenuados, o podrían contener al patógeno muerto, como por ejemplo en las vacunas contra Bordetella pertussis, la vacuna completa. En las vacunas contra virus vivos atenuados, por ejemplo, tenemos a la vacuna contra fiebre amarilla, también tenemos en el caso de bacterias la BCG, ¿no? Estas vacunas pues contienen la totalidad del patógeno y en el caso de las vivas atenuadas, pues han pasado por una serie de cultivos con la finalidad de disminuir su capacidad de infectividad y de virulencia y que eso le dé pie a que el organismo pueda lograr controlar, digamos, generar una infección en todo caso controlada y que producto de ello generemos una inmunidad pues importante. Entonces, eso es con respecto a las vacunas por patógenos completos. Con respecto, tenemos otras vacunas, que son las vacunas que incluyen a subunidades, ¿no? Aquí ya no tenemos el patógeno completo, sino se han determinado cuáles de pronto proteínas o determinantes antigénicos son los más inmunizantes y se han aislado y se han generado vacunas. Tenemos entonces que podemos contar con las superficies del patógeno, podemos también tener
antígenos que codifican, o en todo caso la secuencia genética que codifica ciertos antígenos que son importantes. Entonces, estos componentes, esa secuencia genética va a ser insertada en un vector, que podría ser, por ejemplo, lo que son las levaduras, y van a hacer que estas levaduras produzcan esas proteínas, puedan expresar esas proteínas y luego se van a purificar esas proteínas y se van a utilizar para, en todo caso, el desarrollo de las vacunas, ¿no? Entonces, algunas de ellas, pues, se pueden obtener mediante ingeniería genética, se van a producir proteínas recombinantes, y un ejemplo de ello es la vacuna contra Bordetella pertussis, pero la vacuna celular. A comparación de la vacuna que contiene el patógeno completo, esta vacuna realmente solo contiene más o menos unos 5 elementos antigénicos en comparación de la que tiene el patógeno completo, y ahí más o menos se entienden que son unos 300 elementos antigénicos. Sin embargo, esos 5 componentes antigénicos se entienden que son los que generan, son los responsables de pronto del mayor daño, como por ejemplo la toxina de la Bordetella pertussis. Entonces, uno de los antígenos que está presente, y entre otros componentes. ¿Qué más? También se pueden generar, en todo caso, mediante este proceso, se pueden generar otros elementos importantes del patógeno, como por ejemplo se genera para lo que es la vacuna contra el virus de la hepatitis B, en el cual se han purificado ciertas proteínas, ciertos antígenos, y se han ensamblado en una especie de virosomas, ¿no? De virus pequeños sin que contengan material genético, pero toda esa superficie, digamos, del virus de la hepatitis B me genera una respuesta importante, y cuando yo produzco anticuerpos contra esos antígenos de superficie, pues voy a tener la protección contra el virus de la hepatitis B. Adicionalmente, también se pueden purificar algunos componentes obtenidos mediante ingeniería genética, y generar también nuevas vacunas, como lo que es la vacuna contra influenza. Tenemos otro tipo de vacunas, las vacunas que se generan mediante o por los toxoides, ¿no? Por los antígenos toxoides. ¿Cómo se obtiene estos toxoides? Pues básicamente tenemos a la toxina. Esa toxina se inactiva y ahora ya se denomina toxoide. Ese toxoide, pues básicamente va a tener entre sus componentes a sus determinantes antigénicos, que van a ser los responsables de la respuesta por parte del sistema inmunitario. Ahora, recordemos que aquí entonces la respuesta se genera indirectamente contra la toxina. Por lo tanto, estas vacunas me van a evitar el cuadro clínico producido por la toxina, más no me van a impedir la infección por el virus, ni que la persona, ni tampoco van a impedir la transmisión de los virus, ¿no? Solamente me impiden, o la protección es hacia la persona que recibe la vacuna, y bueno, y el resto de personas no estarían protegidas. Otro tipo de vacunas son las polisacáridas puras o las polisacáridas conjugadas. Tenemos algunos patógenos como los encapsulados. Estos patógenos en realidad tienen una cápsula que es polisacárida, y sobre el cual de pronto mecanismos de defensa como el complemento no pueden generar un efecto, no pueden de pronto eliminar ese tipo de patógenos, ¿no? Porque el complemento no se puede unir a la superficie polisacárida y formar el complejo de ataque de membrana, que finalmente me generan poros en estas bacterias, y posteriormente esas bacterias terminan siendo lisadas. Entonces no se puede en esas vacunas polisacáridas. Pero ¿qué sí pueden hacer? Los anticuerpos sí se pueden anclar a estos polisacáridos y servir como, valga la redundancia, un punto de anclaje que se extienda hacia el complemento, y ahora sí el complemento puede formar su complejo de ataque de membrana y generar esos poros sobre la superficie bacteriana y destruirlas. Entonces, los polisacáridos como tal me generan una respuesta inmunitaria adaptativa, principalmente o básicamente por los linfocitos B. Entonces, esa respuesta es una respuesta incompleta, porque para que sea una respuesta completa tiene que estar implicado en esos mecanismos la acción del linfocito T. Pero cuando el antígeno es de tipo polisacárido o ácido graso, ese tipo de respuestas no se da. El antígeno tiene que ser de tipo proteico. Además, recordemos que neumococo es uno de los patógenos que genera patologías como neumonía,
otitis, sinusitis, meningitis, y que la población pediátrica pues es bastante susceptible a ellos. Y este tipo de vacunas no se pueden utilizar en niños menores de 2 años por un tema de inmadurez de su sistema inmunitario. Es así que lo que se vio por conveniente es adicionarle a estos polisacáridos proteínas. Entonces, de ahí surge la vacuna polisacárida conjugada, en el cual esas proteínas lo que van a hacer es van a permitir que en la respuesta inmunitaria se ve implicado la respuesta por parte del linfocito T. Y ahora sí, esa respuesta mediada por linfocitos T y linfocitos B me permita que el linfocito B ya no solamente produzca inmunoglobulina M, que es lo que ocurría en el primer caso, sino también me produzca inmunoglobulina G, inmunoglobulina A, que son importantes también mediadores de respuesta inmunitaria, y que a la vez el linfocito B pueda generar un proceso que se llama hipermutación somática, que permite que en el tiempo, en las semanas después de la infección, se vaya perfeccionando su respuesta y que se vayan generando, en todo caso, anticuerpos de mejor calidad, y que también pueda generar linfocitos B memoria que vayan a estar de reserva, y que linfocitos B de larga vida, ¿no? Bien, ¿qué otro tipo de vacunas tenemos? Tenemos vacunas, en todo caso, la vacuna contra el virus, el rotavirus, por ejemplo, es una vacuna que va a ser ensamblada por componentes, en todo caso, de genes del mismo rotavirus, pero también genes de un vector, lo cual me va a permitir ensamblar, por así decir, una vacuna quimérica, o un virus, perdón, en todo caso, una mezcla de virus que ha perdido su capacidad, en todo caso, de virulencia, y que sí me permite una respuesta inmunitaria importante. Muy bien, entonces hemos hablado de que la respuesta inmunitaria es importante y que las vacunas lo que tratan de hacer es imitar esa respuesta inmunitaria. Entonces recordemos cómo es la respuesta inmunitaria. Pues la respuesta inmunitaria, lógicamente, recordemos, y no está aquí en el gráfico, pero la respuesta inmunitaria innata lógicamente es importante, que mediante mecanismos físicos, químicos, mediante las barreras que están presentes en piel, mucosa, defensinas, una serie de sustancias, antibióticos naturales, los cilios, la mucosidad que se produce, todo ello en realidad tiene una finalidad, es que la finalidad de evitar de que los patógenos logren ingresar al organismo, ¿no? Sin embargo, cuando ya se burlan estas defensas, estos patógenos van a ingresar hacia el organismo en sí, y esto va a generar entonces que se requiera un apoyo por parte de la respuesta inmunitaria adaptativa. Pero la respuesta inmunitaria adaptativa no aparece o no funciona desde el momento en que por así decirlo, se le pide ayuda. En realidad se requieren varios días para que se comiencen a generar los anticuerpos y se tenga una respuesta inmunitaria como debe ser. Mientras tanto, la inmunidad innata es la que está haciéndole frente, está en primera línea, y están los macrófagos, están las células presentadoras de antígenos, están los neutrófilos haciéndole frente. Entonces, es así que, bueno, el patógeno logra burlar esa primera barrera. Es así que la célula presentadora de antígenos, recordemos, las células dendríticas están dispuestas a lo largo del organismo en un inicio. Su finalidad es captar todo lo que pueda ser posible. Y si algo de lo que capta se entiende que es algo que pueda ser nocivo, pues básicamente esa célula presentadora de antígeno va a viajar al ganglio regional con la finalidad de presentar esos antígenos hacia un pool de linfocitos T que puedan reconocerlos, y si estos los reconocen, bueno, se desencadena una respuesta. Eso es lo que pasa aquí, ¿no? Esta célula presentadora de antígenos ha captado un patógeno, ha llegado al ganglio linfático, lo está presentando un linfocito T. Adicionalmente, partículas, esos mismos patógenos van a llegar por vía linfática hacia la zona de los linfocitos B, donde van a ser reconocidos por los linfocitos B. Entonces, tanto los linfocitos B como los linfocitos T que puedan activarse y reconocer esos antígenos por primera vez, eso va a permitir la activación de estos linfocitos, va a permitir como consecuencia la expansión clonal, que no es más que generar muchas copias, miles de copias de ellos, y que se van a diferenciar hacia células efectoras, ¿no? Entonces, los linfocitos B se van a diferenciar hacia células plasmáticas, que en un inicio van a producir inmunoglobulina G, perdón, inmunoglobulina M,
Y los linfocitos T se van a convertir en células T efectoras, que tenemos a los linfocitos TCD4, a los linfocitos TCD8. Los TCD4 van a ser como los que van a comandar la respuesta inmunitaria adaptativa, produciendo una suerte de citoquinas que van a permitir estímulos de supervivencia, células del sistema inmunitario innato, sistema inmunitario adaptativo, van a permitir que el linfocito B cambie de isotipo, ya no solamente produzca inmunoglobulina M, sino G, A. Y por su parte, el linfocito TCD8 lo que va a hacer es destruir aquellas células que pudieran haber sido infectadas, ¿no? Eso se da principalmente por patógenos intracelulares. Una vez que se controla el patógeno, se elimina el patógeno, pues esa respuesta rápidamente debe decaer, ¿no? Debe haber una contención, debe nuevamente volver al equilibrio, y ese exceso de células es que van a ser eliminadas por mecanismos de apoptosis, y se van a separar las mejores células, los mejores elementos que hayan logrado combatir este patógeno, van a ser preservados, van a permanecer como células memoria en médula ósea, en ganglios linfáticos, con la finalidad de ser activados rápidamente cuando ocurra una nueva infección. Entonces, si vemos en la línea del tiempo, esto toma varios días el que se active por completo una respuesta inmunitaria adaptativa, hasta que se controla. Entonces, si yo me vuelvo a infectar contra el mismo patógeno, no me va a tomar los 7 días en generar una respuesta de anticuerpos, sino en realidad son pocos días, son 3 días, 2 días en que yo logre tener picos importantes de anticuerpos, y no solamente de anticuerpos de tipo IgM, sino de anticuerpos de tipo inmunoglobulina G, que son los más potentes. Entonces, es en base a toda esta respuesta inmunitaria que se ha seleccionado, digamos, qué elementos son los que van a permitir que genere una respuesta así de potente y que sea duradera. Y lo que se ha visto es que los antígenos o las características de los antígenos que puedan ser utilizados para las vacunas, pues es que estos antígenos deban de persistir por un tiempo importante, y es ahí donde los adyuvantes tienen vital importancia. La localización, ahora si estos antígenos se localizan a nivel subcutáneo o intradérmico, también es importante para generar una inmunogenicidad. La presencia de adyuvantes, como se han mencionado, y las concentraciones importantes de coestimuladores. Entonces, los requerimientos para la activación de la respuesta inmunitaria adaptativa es que estos requerimientos son, no solamente es la interacción entre una célula presentadora de antígeno con un linfocito T. En realidad se requiere de una primera señal, y la primera señal está dada porque esta célula presentadora de antígenos le está presentando los antígenos que están en estos patógenos, y que tenemos un linfocito T que debe reconocerlo mediante su TCR, pero esa es la primera señal, y requieren nuevas señales. Esas señales están dadas por los coestimuladores. Si no están esos coestimuladores, esas segundas señales, pues este linfocito T, pues, muere. De igual manera, si tenemos entonces que estamos presentando los coestimuladores, o en este caso solamente estamos presentando moléculas de adhesión, porque en esta interacción entre linfocito T y célula presentadora de antígeno, no solamente es el MHC, el TCR, hay también moléculas de adhesión que permiten que esta interacción sea duradera. Pero si solamente están presentes esas moléculas de adhesión y no está presente el MHC con su TCR, los coestimuladores, pues simplemente este linfocito T va a morir. Pero si está presente el MHC, este linfocito, esa célula presentadora de antígenos con su antígeno, es reconocido por el MHC, por el TCR del linfocito T, tenemos los coestimuladores y estas moléculas de adhesión, pues esta sí va a ser, va a permitir la activación de este linfocito T, y que se produzca entonces clonas, o se produzca la expansión clonal del linfocito T, y adicionalmente se requiere una tercera señal, que es la producción de citoquina. Entonces, esos son los requerimientos, y es básicamente todo esto es lo que tiene que simular los antígenos vacunales para producir una respuesta importante. Entonces, ¿cómo nos protegen las vacunas? El inicio de la respuesta vacunal. Bueno, aquí estamos viendo que este pacientito está recibiendo su vacuna, le han colocado una vacuna que es intramuscular. Esta vacuna está conteniendo los antígenos del patógeno, también está llevando adyuvantes,
Hemos dicho que los adyuvantes son importantes porque me van a generar una suerte de inflamación local, lo cual va a permitir que vengan, me van a llamar a múltiples células inmunitarias hacia este nivel. Recordemos que nuestras células dendríticas que están dispuestas en todo el organismo y están testeando todo lo que entra en contacto con nosotros, pues van a tener contacto con estos componentes, los van a captar, los van a procesar y van a viajar hacia un ganglio linfático regional. Entonces, al inocular la vacuna, pues no solamente están entrando estos componentes antigénicos vacunales, sino también va a haber, hemos dicho, inflamación, y con la inflamación va a haber destrucción también de células nuestras. Es ahí que se van a obtener lo que son los PAM, que son los patrones moleculares asociados a patógenos, pero también eso producto de los antígenos utilizados en la vacuna, pero también los DAM, que son los patrones moleculares asociados a daño, y esos provienen de las células nuestras. Esas moléculas van a interactuar con células como fibroblastos, como los macrófagos residentes, y también van a interactuar con nuestra célula dendrítica, lo cual ese entorno rico en estos componentes, digamos, va a permitir la activación total o completa como se esperaría, y que esta célula dendrítica pueda viajar hacia el ganglio regional a buscar a sus linfocitos T que puedan reconocer. Entonces, estos receptores por los cuales reconocen a esos PAM y a esos DAM se denominan los receptores de reconocimiento de patrones, ¿no? Que los más conocidos son los Toll-like receptor. Tenemos diferentes tipos de Toll-like receptor, algunos dispuestos a nivel de la membrana plasmática, y que básicamente son los blancos son los receptores para componentes antigénicos bacterianos como la flagelina, los lipopolisacáridos, lipopéptidos, pero también tenemos estos Toll-like receptor a nivel de los endosomas, ¿no? ¿Y quiénes van a ingresar aquí? Pues principalmente lo que son virus. Estos Toll-like receptor presentes en los endosomas, pues básicamente van a reconocer material genético y van a permitir la activación y una serie, y esa activación va a activar una serie de cascadas que finalmente van a generar cambios, producción de citoquinas, quimioquinas entre las células del sistema inmunitario innato, ¿no? Que van a finalmente también mediar la respuesta por parte del sistema inmunitario adaptativo. Aparte de los Toll-like receptor, tenemos los No-like receptor. En este caso, estos No-like receptor están presentes a nivel citosólico y también van a reaccionar frente a ciertos peptidoglucanos que están presentes en la pared bacteriana y también hacia la flagelina y los lipopolisacáridos, ¿no? Entonces, estos elementos son importantes, están presentes en las células del sistema inmunitario innato, pero a la vez se menciona también de que estas células del sistema inmunitario innato, la activación de estas y que se tengan esos componentes, esos antígenos bacterianos por un tiempo importante, van a direccionar la respuesta inmunitaria adaptativa. Entonces ya se han descrito y en realidad determinadas vacunas, sus antígenos, sus determinantes antigénicos están ligados a que puedan activar o que puedan ligarse a ciertos receptores de los Toll-like receptor, ¿no? Además, se describe de que, por ejemplo, las vacunas, las más, de pronto, las que se produjeron con mayor anterioridad, pues son las que han tenido, digamos, mayor eficiencia y que han generado una respuesta inmunitaria duradera, ¿no? Por ejemplo, la vacuna contra la viruela, las personas que fueron inmunizadas han pasado 50 años y cuando se titulaban anticuerpos, pues se veía que todavía seguían teniendo anticuerpos detectables contra eh, viruela. Sin embargo, tenemos vacunas actuales, como la vacuna contra influenza, y sucede que esa vacuna nos protege unas cuantas semanas y que tenemos que todos los años estar vacunándonos, porque eso también va a depender muchas veces de la característica del patógeno, ¿no? Patógenos como el virus de la fiebre amarilla, como patógenos como el virus de la viruela, pues son patógenos con poca variabilidad, no tienen de pronto mucha capacidad de mutación, por lo tanto, pues si yo adquiero uno de ellos y genero la vacuna, pues voy a tener una protección duradera, ¿no? Pero ¿qué otro en común tienen este tipo de patógenos? Es que las vacunas generadas contra este tipo de patógenos no solamente activan un tipo de Toll-like receptor, sino activan múltiples tipos de Toll-like receptor
y parece ser que esa activación de múltiples tipos de Toll-like receptor van a mediar una respuesta inmunitaria adaptativa duradera, ¿no? Muy bien, entonces regresamos a que nuestra célula dendrítica que se activó, que captó estos antígenos contenidos en la vacuna, que se activó también mediante los receptores, porque pudo obtener algunos ligandos para los receptores de patrones de reconocimiento. Entonces viaja al ganglio linfático con la finalidad de encontrar entre ese pool de linfocitos T un linfocito o linfocitos que puedan reaccionar hacia determinados componentes antigénicos de esa vacuna, ¿no? Entonces, es así que puede interactuar con un linfocito T que reconoce a esos antígenos y que ese linfocito T se va a activar y va a formar clonas de linfocitos T, unos que van a desarrollar linfocitos TCD4 y otros que se van a comprometer a hacer linfocitos TCD8. En realidad no solamente se requiere esa interacción, sino también se requieren las citoquinas producidas por todas estas células que van a permitir que este linfocito TCD4 en todo caso se convierta hacia un linfocito T helper 2, un T helper 17, un T helper 1, y que también se desarrollen T helper foliculares. Los T helper foliculares, ¿por qué son importantes? Hace unos minutos comentaba que era importante que en la respuesta inmunitaria no solamente se esté implicado el linfocito B, porque el linfocito B por su parte reconoce a los antígenos, no necesita que nadie le presente nada. Él, en realidad, cuando ingresan estos componentes vía linfática, van a llegar hacia la zona del linfocito T esos componentes y ese linfocito B los va a reconocer y se va a activar. Pero también se requiere que en esa respuesta, para que sea total, una respuesta inmunitaria completa, haya también la participación del linfocito T. Entonces, es así que deben de generarse linfocitos T helper foliculares. Los T helper foliculares producen interleuquina 21 y estos son importantes en la formación del centro germinal y que este me va a completar la respuesta porque va a permitir que este linfocito T produzca inmunoglobulinas de tipo G, inmunoglobulina A, y que como les mencionaba, estas inmunoglobulinas o se produzcan otros linfocitos B con pequeñas mutaciones que formen inmunoglobulinas que sean cada vez mejores. Muy bien. Entonces, hemos dicho que para que se genere esa respuesta completa, los antígenos vacunales deben ser antígenos de origen proteico. Entonces, nuestra célula dendrítica viajó al ganglio regional, activó linfocitos T, activó linfocitos B. Los linfocitos, se formó el linfocito T helper folicular. Este linfocito T helper folicular me permitió el desarrollo del centro germinal. En este centro germinal tenemos al linfocito B, tenemos a la célula dendrítica folicular, esta misma célula dendrítica, pero esta es una específica que va a ingresar a este ganglio, a este centro germinal, a nuestro linfocito T folicular, y eso va a permitir que se generen clonas de linfocitos B, múltiples clonas, pero esas clonas de linfocitos B van a tener pequeñas mutaciones que van a permitir que estos linfocitos B produzcan inmunoglobulinas de pronto similares, pero no iguales a las que inicialmente estuvo produciendo, pero esas pequeñas mutaciones van a hacer que haya inmunoglobulinas que tengan una mayor avidez, una mayor capacidad de unión hacia el antígeno y por lo tanto van a ser mejores que las que inicialmente se producen. Eso es lo que se conoce como hipermutación somática y también el cambio de isotipo, en el sentido que no solamente produce inmunoglobulina M, sino que también me van a producir inmunoglobulina G e inmunoglobulina A. Entonces, hemos dicho que es el linfocito B, que captó el antígeno, se activa, se expande, inicialmente produce inmunoglobulina M, pero hemos dicho también que la interacción con un linfocito B, perdón, con un linfocito T permite que se cambie el isotipo y que ya no solamente produzca inmunoglobulina M, sino inmunoglobulina G, que de hecho la inmunoglobulina M es pentamérica, que funciona inicialmente en los primeros días de la infección como una gran malla que va a atrapar a gran parte de los patógenos, pero rápidamente se puede desligar, estos patógenos pueden rápidamente ser soltados, por así decirlos. Mientras que la inmunoglobulina G, si bien es monomérica, se une, se liga al antígeno, al patógeno, y simplemente no va a ser tan fácil desligarse, por lo tanto se va a favorecer la ozonización de los mismos, ¿no?
y que a la vez hemos dicho que esa interacción con el linfocito T también me va a permitir que este linfocito B se generen mutaciones y que cada vez podamos tener linfocitos B que produzcan inmunoglobulinas pues altamente selectivas, que se unan con mayor avidez hacia sus antígenos y que son de este grupo de linfocitos que se van a seleccionar entonces a los linfocitos B memoria, los linfocitos de larga vida, ¿no? Entonces, como les mencionaba, el hecho de que el antígeno sea de origen proteico me va a permitir esa interacción con el linfocito T y todos esos beneficios que se han mencionado. Mientras que si los antígenos son de tipo polisacáridos o lípidos, no es que no va a haber una respuesta, el linfocito B va a responder, se va a conformar como una célula plasmática, pero la única inmunoglobulina que va a producir es la inmunoglobulina M y me van a generar células plasmáticas de vida corta y no me van a generar células de memoria. Entonces, es lo que habíamos mencionado. Y entonces, tras una primera exposición, tras la primera vez que uno entra en contacto con el patógeno, y en este caso tras la primera exposición, en la primera vez que nos vacunan, van a tomar días para que se comiencen a producir entonces los anticuerpos, pero los que se van a producir en este proceso son células plasmáticas de vida corta, que tan pronto dejamos de entrar de tener el estímulo antigénico, rápidamente va a decaer esta población de células plasmáticas y que por lo tanto la cantidad de anticuerpos circulantes pues va a ser bajo, ¿no? En el transcurso, en un mes, 2 meses, un poco más de tiempo, pues van a decaer esa producción de anticuerpos. Sin embargo, si yo doy un booster, una dosis de refuerzo, en realidad el tiempo que va a pasar hasta que yo produzca anticuerpos ya no son 7 días, 10 días, sino en realidad son 3, 4 días. Los picos de anticuerpos que se producen son realmente importantes y conforme pasan los días y dejo yo de estar en contacto con este estímulo antigénico, pues van a decaer la producción de anticuerpos, pero no tan rápido como como en esta etapa, tras la primera dosis. En realidad van a decaer más lentamente y lo que se van a producir son células plasmáticas de larga vida, ¿no? Y son los que van a permitir que yo tenga anticuerpos detectables por una cantidad de tiempo en realidad mucho mayor, como decíamos en viruelas, por muchos años, inclusive por encima de los 50 años. Entonces, son las vacunas por patógenos vivos, son las que van a desencadenar una mayor producción, en todo caso, de inmunoglobulina G por células plasmáticas de larga vida, ¿no? Sin embargo, la producción de vacunas con patógenos completos no es tan sencillo, ¿no? No es tan sencillo eliminar o quitar, por así decirlo, la virulencia de manera importante del patógeno y aún así desencadenar una respuesta inmunitaria importante. Entonces, ahora los anticuerpos no solamente, no es importante, no solamente es necesario que yo produzca tras la vacuna, no sé, títulos por encima de 1000, 2000 o 10.000 de cantidad de anticuerpos. Va a ser importante, sí, para determinados patógenos, pero para otros se van a requerir otras características de los anticuerpos. Entonces, si yo hago un estudio con respecto a la cantidad de anticuerpos que yo pueda producir por determinado tipo de vacuna, entonces, en realidad solamente si yo veo por la totalidad de los anticuerpos, como por ejemplo para la vacuna contra la hepatitis B, si probablemente todos ya estemos inmunizados con la vacuna para hepatitis B, pues a nosotros se nos pide dosar los anticuerpos contra el antígeno de superficie para la hepatitis B, y si yo tengo títulos por encima de 100 para el personal de salud, se dice que estoy vacunado y es suficiente, y yo estoy tranquila en que si yo me expongo en un entorno con virus de hepatitis B, pues no voy a ser infectada, porque lo que me interesa es la cantidad de esos anticuerpos. Ese tipo de análisis es viable, es útil para infecciones, por ejemplo, como hepatitis A, como lo que es Haemophilus influenzae, como por ejemplo esta vacuna. Sin embargo, vacunas contra, por ejemplo, polio, contra lo que es rabia, difteria, tétanos, no solamente les es útil la cantidad de anticuerpos, yo más bien en estos casos necesito conocer la cantidad de anticuerpos neutralizantes, ¿no? Recordemos que en el caso de difteria y de tétanos, las vacunas que son contra estos patógenos son vacunas básicamente
de toxoide, en el cual yo he aislado la toxina, la he inactivado y esa toxina inactivada es la que está funcionando como antígeno y que yo voy a producir específicamente vacunas contra esas toxinas, ¿no? Y por lo tanto yo voy a estar protegida. Otro análisis, por ejemplo, que se realiza en el caso de la vacuna contra lo que es sarampión, contra lo que es neumococo, meningococo y rubiola, implica en la capacidad de esos anticuerpos que tienen en generar, por ejemplo, la fijación del complemento, en la persistencia en el tiempo de esos anticuerpos, en que esos anticuerpos puedan generar la citotoxicidad celular mediada por anticuerpos, en la capacidad de esos anticuerpos que tienen para desarrollar la opsonización y la fagocitosis, ¿no? Entonces, en realidad, dependiendo de los patógenos, es importante el análisis que uno puede hacer con respecto al tema de los anticuerpos. Y es que los anticuerpos y con todo esto de la pandemia, estamos muy interesados en los anticuerpos, las pruebas de detección de si hemos estado en contacto, si hemos generado respuestas, están basadas en los anticuerpos. ¿Por qué es tan importante el tema de los anticuerpos? Y recordemos, como hemos visto en las primeras diapositivas, que no son los únicos efectores de la respuesta vacunal, sino en realidad son múltiples. También tenemos a la respuesta por CD4, CD8. Pero bien, ¿por qué los anticuerpos son importantes? Porque hemos dicho que si generamos anticuerpos contra toxinas, pues van a neutralizar las toxinas. Si generamos anticuerpos que tienen capacidad de opsonización, o sea, de marcar al patógeno, y estos hacen que sea más fácil la fagocitosis. ¿Qué otra capacidad tienen los anticuerpos? Que los anticuerpos pueden, ¿qué más? Fijar el complemento y formar los complejos de ataque de membrana. Si bien este es un ejemplo de una célula tumoral, pero bien aquí podríamos poner a una célula encapsulada, que si es que ponemos esa célula encapsulada en complemento, pues simplemente el complemento no puede formar esos poros, que son los complejos de ataque de membrana. Necesita que existan los anticuerpos y que ese anticuerpo me sirva de ancla para que ahora sí el complemento se una y pueda formarse esos complejos de ataque de membrana. Y adicionalmente otro mecanismo es la citotoxicidad mediada por células dependientes de anticuerpos, ¿no? Si una célula está infectada y formamos anticuerpos contra ciertos antígenos que está expresando esa célula infectada, pues eso va a permitir que esta célula pueda ser destruida, ¿no? Entonces esos son los mecanismos por los cuales funcionan los anticuerpos. Y bueno, con todo esto del virus y del coronavirus, pues también traje esta lámina porque existen una suerte de mecanismos por los cuales los anticuerpos, y de hecho sí son los anticuerpos los que van a impedir en todo caso el ingreso del virus, que por lo tanto son importantes en la protección. Y por ejemplo, este es el caso en el cual tenemos el virus del VIH. Entonces tenemos anticuerpos que pueden unirse hacia el sitio hacia el ligando, por así decirlo, de la superficie del virus. Entonces, si ahí está ese anticuerpo, pues simplemente el virus no puede anclarse, no puede hacer su interacción como llave cerradura y por lo tanto no puede ingresar. Existe también otro de los, en todo caso, ligandos para el virus de la inmunodeficiencia humana, pero si tenemos anticuerpos que están allí como que ocupando ese sitio, ese virus tampoco puede ingresar, ¿no? Entonces, otro mecanismo por el cual los anticuerpos impiden el ingreso de los virus y por lo tanto la replicación es, por ejemplo, este es un virus que es familia de los filovirus y que es responsable de una de las fiebres hemorrágicas. Pues si los anticuerpos, este virus necesita hacer de que la célula lo endocite. Pero si hacemos de que el anticuerpo no le permita que la célula lo endocite porque simplemente lo ancla hacia una parte de la superficie celular, entonces el virus no puede ingresar. O en todo caso, lo mismo, que este otro anticuerpo, la función es impedir que se genere, en todo caso, mm, ese cambio de conformación de la membrana, en todo caso del citoplasma, para que pueda engullirlo. Entonces, esa es otra forma de bloquear el ingreso del virus y por lo tanto no puede infectar. O ya, está bien, el virus ingresó, pero a la vez también tenemos que fue endocitado con todo y anticuerpo,
y sucede que ese anticuerpo se une hacia sitios donde se requiere la acción enzimática de esas enzimas, de esos proteosomas del endosoma, para que pueda librarse, por así decirlo, de esos componentes y pueda generar la virulencia. Pues aquí ese anticuerpo está justamente en esos sitios enzimáticos e impide que pueda ser liberado, ¿no? Y aquí también, entonces, donde este anticuerpo impide que se pueda unir hacia ciertos receptores del endosoma. Entonces, estos son una serie de mecanismos. Aquí, por ejemplo, tenemos el virus de la influenza y los anticuerpos que pueden formarse, lo que hacen es, por ejemplo, generar aglutinación. Así que se aglutinan los virus y, bueno, simplemente no pueden tener la facilidad de anclarse o adherirse hacia las superficies celulares, o que se pueden unir hacia los residuos de ácido ciálico, donde es uno de los blancos de ingreso de este virus, o de la misma forma aquí que una vez que se formaron y el virus logró ingresar, se forman los virus, los viriones se está ensamblando, sin embargo no se le permite que se pueda liberar del todo porque ahí tenemos anticuerpos que los están reteniendo, ¿no? O como hemos visto que justamente estos anticuerpos se puedan unir hacia ciertos componentes que están presentes en estos virus y que lo muestran a células infectadas y que por lo tanto este sea básicamente se estaría marcando a esta célula para que pueda ser eliminada por células efectoras. Entonces es así que tenemos múltiples formas por las cuales los virus pueden ser, o los anticuerpos van a cumplir la función para protegernos de los virus. Entonces, ¿cómo nos protegen las vacunas? Hemos visto que por los anticuerpos, porque se unen a toxinas, porque logran en todo caso la neutralización de la replicación de los virus, porque pueden opsonizar, y esto es marcar a células, a las bacterias, ya sean extracelulares, o porque pueden activar el complemento. Entonces, básicamente los anticuerpos van a evitar o van a disminuir la capacidad de infección de los patógenos. En el caso de los otros efectores, como los linfocitos TCD4 o los TCD8, lo que van a hacer es controlar la infección. En el caso de los TCD8 van a eliminar de manera indirecta las células infectadas, y esto básicamente porque pueden producir una serie de citoquinas que permiten, en todo caso, estímulos de supervivencia para células del sistema inmunitario innato, pero también por eliminación directa, ¿no? En que, como estamos viendo aquí, en que esto tranquilamente, una célula, un linfocito TCD8, lo que hace es vigilar, es estar como que patrullando el organismo y estar viendo, verificando que las células estén expresando sus componentes que están presentes como parte, o sea, ¿por qué es que existe la presentación antigénica? Porque el linfocito T no puede mirar qué cosa está pasando dentro de una célula. Digamos, una célula se está convirtiendo en una célula tumoral y está produciendo proteínas tumorales. Entonces, eso no se puede saber hasta que si es que esta célula no expresa esas proteínas tumorales, o que de pronto tenemos a un hepatocito que está siendo infectado por un virus de la hepatitis B o C, entonces no podemos saber qué está pasando dentro del hepatocito hasta que de pronto el hepatocito exprese en la superficie esas proteínas virales. Entonces, es así de que estos linfocitos T, la función es básicamente de la presentación de antígenos, que lo hacen todas las células nucleadas, es básicamente para permitir saber qué está pasando en el interior de cada célula y que por lo tanto ante la detección de proteínas mutantes, proteínas virales, proteínas tumorales, pues estas células sean eliminadas, ¿no? Y esa es la función del linfocito TCD8, que cuando él detecta una célula afectada, pues va a producir, va a interactuar con esta célula, va a eliminar sustancias como granzimas y perforinas que lo que hacen es destruir esta célula. Y esto es útil principalmente en patógenos intracelulares y los virus, como, bueno, bacterias intracelulares y virus. En el caso de los linfocitos TCD4, pues básicamente cumplen su función, hemos dicho que son los que van a como que orquestar toda la respuesta inmunitaria, y estos linfocitos TCD4 se pueden subdividir en otras poblaciones, como los linfocitos T helper foliculares, que hemos visto que son importantes porque van a formar el centro germinal que va a permitir la diferenciación o la interacción del linfocito del linfocito T con el linfocito B, y que este linfocito B produzca
diferentes tipos de inmunoglobulinas y que se perfeccione su producción de anticuerpos, los linfocitos T helper 1 que van a producir citoquinas como el interferón gamma, factor de necrosis tumoral alfa, beta, interleuquina 2, que son útiles en infecciones como, por ejemplo, por patógenos intracelulares y también por virus. La respuesta por parte de los linfocitos T helper 2, que es útil en la protección contra patógenos extracelulares. También tenemos a los T helper 19 que son útiles en la protección contra patógenos extracelulares, los T helper 17 que producen interleuquina 17 y 22 que también es útil este tipo de poblaciones de linfocitos en la protección contra neumococo, contra Bordetella pertussis y también contra Mycobacterium tuberculosis. Entonces, hay ciertos determinantes de la respuesta primaria de anticuerpos vacunales en las personas sanas, ¿no? Y esos determinantes van a ser dependiendo del tipo, dependiendo del tipo de vacuna que vamos a usar, dependiendo del antígeno y dependiendo también del tipo de vacunación. Lógicamente, si hablamos de vacunas que contienen a patógenos vivos, la respuesta, lógicamente, por las vacunas con antígenos o por patógenos vivos atenuados va a ser sumamente alta porque la respuesta inmunitaria es prácticamente completa con la salvedad de que se sabe que en una persona inmunocompetente el sistema inmunitario pues va a salir victorioso, logrando contener y controlar ese patógeno y hemos ganado toda esa respuesta que va a ser duradera, ¿no? Ahora, hemos dicho, si la vacuna es de tipo proteica, lógicamente los antígenos proteicos me van a permitir esa interacción entre el linfocito T y B, lo cual permite una respuesta completa. Los adyuvantes, como hemos dicho, van a permitir que el estímulo antigénico permanezca por más tiempo y eso también es un determinante de la respuesta inmunitaria adaptativa. Con respecto a la naturaleza del antígeno, es lo mismo que hemos mencionado, ¿no? Que el antígeno sea proteico, eso genera entonces una mayor respuesta, una respuesta mucho más potente. Con respecto al tema del calendario de vacunación, se refiere que si hablamos de de vacunas, por ejemplo, que se requieren múltiples dosis para lograr una respuesta importante, pues el intervalo entre dosis mínimo deberían ser de 3 semanas, e inclusive lo práctico es que sea un mes. Y es más, si a mí me toca vacunar hoy día contra neumococo, contra influenza, contra Haemophilus influenzae, pues yo me puedo vacunar contra esos 3 patógenos en el mismo día, pero si me faltó la vacuna contra el tétanos, en realidad lo adecuado es que yo deba estar mínimo 3 semanas, tal vez un mes, para colocarme esa otra vacuna, ¿no? Para no interrumpir esa respuesta. Los determinantes genéticos, pues lógicamente eso va a estar mediado por la capacidad intrínseca de cada persona, de tipo de MHC que pueda tener, en el que cada persona pueda generar una mayor respuesta comparada contra otra persona, ¿no? Los factores ambientales, bueno, no están determinados y con respecto a la edad de inmunización, pues lógicamente los extremos de la vida, pues no van a desarrollar una respuesta inmunitaria tal vez como uno quisiera en un 100%. Sin embargo, la inmunización, así no sea en un 100%, así sea en un 20% la efectividad, un 30%, ese porcentaje es lo suficientemente importante para generar protección en este grupo de personas vulnerables, ¿no? Entonces, determinantes de la duración de la respuesta de anticuerpos de vacunas en personas sanas. Hemos dicho que las vacunas por virus vivos van a inducir una respuesta de anticuerpos mucho más sostenida en el tiempo. Los polisacáridos, pues, producen una respuesta, sí, pero esta respuesta en realidad se agota en el tiempo, ¿no? El calendario de vacunación, como hemos dicho, también debe ser en un intervalo mínimo de unas 3 semanas. El intervalo, entonces, entre dosis de refuerzo se describe que deberían ir más o menos en un periodo de 4 meses, porque hemos dicho que una vez que se controla la infección, el organismo, el sistema inmunitario sigue trabajando, sigue perfeccionando su respuesta. Entonces, para darle tiempo a que se complete ese perfeccionamiento de su respuesta, se requiere más o menos un tiempo de 4 meses. Ahora, ¿por qué los niños se vacunan? Tal vez sus calendarios de vacunación son a los 4 meses, 6 meses, 8 meses, porque también como en ellos, por un tema de inmadurez de su sistema inmunitario, se requieren probablemente periodos más cortos para generar una inmunidad también más sostenido hasta que ellos logren una madurez inmunitaria, ¿no? De la edad de inmunización, pues lógicamente los extremos de la vida son importantes. Entonces,
Como hemos mencionado, esa interacción entre linfocitos T y B que me forma un centro germinal y que me permite un cambio de la producción de inmunoglobulinas, no solamente inmunoglobulina M, sino también inmunoglobulina G, y que se me pueda y que ese perfeccionamiento en el tiempo, en realidad, una vez que, digamos, se controla la infección, estos procesos del centro germinal se siguen desarrollando y por lo tanto vamos teniendo linfocitos B de mejor calidad, que producen anticuerpos de mejor calidad y que ellos van a ser seleccionados y que van a permanecer en médula ósea esperando una siguiente exposición. Con respecto a las características de respuesta de los linfocitos de memoria, es que estos se van a generar siempre y cuando tengamos interacción por parte de los linfocitos T. Estos linfocitos de memoria quedan como células en reposo y ellos no están produciendo anticuerpos, están de reserva. Cuando ocurre, yo me expongo nuevamente, ellos se van a multiplicar y van a formar esas clonas, en todo caso hijas, van a ser las que van a ir hacia la zona de infección donde se requiere su acción. Requieren una maduración de la afinidad, como estamos diciendo, en un periodo de 4 o 6 meses, por eso el intervalo entre las dosis de refuerzo de mínimo de 4 meses, y que estas células de memoria en una cuestión de pocos días, 2 a 3 días rápidamente se van a convertir hacia células plasmáticas que van a producir anticuerpos ante una exposición por segunda, tercera ONVs, ¿no? Y que la producción de anticuerpos, lógicamente, como hemos dicho, que está madurando esta afinidad, los anticuerpos son de mejor calidad en el transcurso del tiempo comparados con los que se produjeron en las primeras semanas de infección. Entonces, hemos dicho eso por parte de la respuesta mediada por los anticuerpos, pero también es importante la respuesta mediada por los linfocitos T. De hecho, hemos dicho que esta célula dendrítica, una vez que se activó, que viajó al ganglio linfático y que interactúa con el linfocito TCD4, eso va a permitir que este linfocito TCD4 produzca, en todo caso si hablamos de patógenos intracelulares o virus, produzca linfocitos T helper 1 que me van a la vez van a producir citoquinas que son importantes para lograr contener la infección, para activar a otras células, para activar al TCD8, para activar a los macrófagos, para que sigan fagocitando, ¿no? Por su parte, también el linfocito o la célula dendrítica también activa el linfocito TCD8, y ese linfocito TCD8, ¿por qué es importante? Porque este va a generar su acción mediante la citotoxicidad, porque va a destruir aquellas células que están afectadas por los virus, que están, simplemente esas células pues no tienen otra solución más que ser eliminadas. Si no son eliminadas, van a ser fuente de infección, van a ser lugares donde se va de pronto en determinados virus, como el virus de la hepatitis B, ahí se van a quedar quiescentes, se van a incorporar de repente su material genético al material, a nuestro DNA y van a generar entonces el desarrollo de células tumorales. Entonces, de allí la importancia que los linfocitos CD8 también tienen y que deben ser generados en la respuesta vacunal, lógicamente dependiendo del tipo de patógenos. Entonces, en la respuesta secundaria, y eso es básicamente tras, en todo caso, dosis de refuerzo, lógicamente que yo tenga anticuerpos importantes producidos después de una primera vacunación, también va a ser más probable de que se vea una reacción de centro germinal y que por lo tanto voy a tener una respuesta secundaria tras una segunda exposición, tras un booster más importante, ¿no? Los anticuerpos residuales de refuerzo, porque si yo me vacuné una vez y sin embargo tengo anticuerpos que en grandes cantidades, pues que ha habido una respuesta inmunitaria importante, pues esa cantidad de anticuerpos son los que van a proteger en los siguientes meses, ¿no? ¿Qué más? Los intervalos más largos, en realidad, como decíamos, se requiere mínimo unos 4 a 6 meses para permitir una maduración de la afinidad óptima antes de aplicar una segunda dosis de refuerzo. Y también el que yo tenga una mayor dosis de antígeno en la dosis de refuerzo, eso también puede permitir que yo tenga una producción de mayor número de células B de memoria. Con respecto a la disponibilidad de los antígenos, la exposición entonces hacia antígenos, por así decirlo, si estamos en una persona vacunada contra hepatitis B, personal de salud está expuesto en entornos donde podría entrar en contagio contra este virus, pues la exposición entonces hacia estos patógenos, pues lógicamente podría activar y permitir entonces que se genere la activación de esas células de memoria y por lo tanto la producción
de una manera más importante de estos anticuerpos, ¿no? Muy bien. Entonces, hay ciertos determinantes de la respuesta inmunitaria por parte de los linfocitos T y eso va a ser, hemos dicho que no solamente se van a producir linfocitos B memoria, sino también linfocitos T memoria, ¿no? Y esto va a depender, lógicamente, de la magnitud de la respuesta inicial que hayamos tenido, de cuán persistente pueda ser, y por eso es que los adyuvantes, y por eso es que mientras más se impliquen los determinados tipos de tola de receptor, eso va a favorecer entonces una persistencia antigénica también. La persistencia de las células de memoria, eso también va a depender del tipo de interleuquinas que podamos tener en el entorno. Y es que, como mencionábamos, no solamente se producen linfocitos B memoria, sino también los linfocitos T memoria. En este caso hemos tenido una infección, se activa la respuesta inmunitaria, se controla el patógeno, entonces se contrae esa respuesta inmunitaria, sin embargo, en el tiempo también debe mantenerse. Entonces, en ese proceso de expansión que se generan múltiples linfocitos, en este caso linfocitos TCD8, recordemos que se van a, en ese proceso de contracción de la respuesta, se deben seleccionar los mejores linfocitos TCD8 que van a ser reclutados como linfocitos de TCD8 en memoria y que van a estar allí de reserva en espera de siguientes reexposiciones. En el caso, bueno, todo eso comparado es en relación a la respuesta inmunitaria dada por los linfocitos por antígenos proteicos que dan una respuesta completa. Pero si hablamos de, de las vacunas por polisacáridos, no es que no dan una respuesta. De hecho, tenemos la vacuna contra el neumococo polisacárido, que me protege contra serotipos que no están presentes en la conjugada, ¿no? Entonces, y que lógicamente también tiene un impacto importante en combinación con la vacuna conjugada y también contra influenza, sobre todo en pacientes adultos mayores. Entonces, tenemos aquí que el antígeno es un polisacárido que se va a unir a que el linfocito B lo reconoce. Ese linfocito B lo reconoce, se activa, forma entonces múltiples linfocitos B que van a producirme inmunoglobulina M. Esos linfocitos B van a quedar en todo caso como reserva a nivel sobre todo de lo que es el vaso, a nivel del vaso, y allí van a estar produciendo inmunoglobulina M que me van a proteger contra patógenos que tienen ese tipo de polisacáridos. Sin embargo, esta es una respuesta que no me van a generar linfocitos B o células plasmáticas de larga vida, ni que me van a permitir un cambio de isotipo a formar de pronto inmunoglobulina G o inmunoglobulina A, ¿no? Sin embargo, ese tipo de respuestas es útil y, como menciono, en el caso del neumococo me protege contra serotipos que no están incluidos en la conjugada. Entonces, hay ciertas limitaciones de la respuesta vacunal en los extremos de la vida, ¿no? Y hemos dicho que para el caso de los polisacáridos, si hablamos de pacientes menores de 2 años, las vacunas de polisacáridos no les son útiles, ¿no? ¿Por qué? Por una inmadurez de la zona marginal, porque hay una baja expresión del CD21 y que por lo tanto eso no me permite la formación de estos centros germinales. Entonces, perdón, hay una baja expresión del CD21 en los linfocitos B y por lo tanto hay una baja disponibilidad para lo que es el complemento. Entonces no son útiles hasta que, hasta que el paciente tenga 2 años, ¿no? La magnitud limitada por respuesta a los antígenos proteicos. Esto básicamente en el caso de los pacientes pediátricos, en los primeros meses de vida, el haber tenido lógicamente el venir ese nuevo ser con los anticuerpos maternos, de la lactancia materna y todo ello, parece ser que esos anticuerpos maternos, que lógicamente los van a proteger en los primeros meses de vida, hasta los 6 meses, van a impedir una respuesta adecuada del centro germinal. Entonces, por eso es que no da una respuesta como uno quisiera al 100%, sin embargo, sí son importantes las vacunas, porque como hemos dicho, así sea una función, así sea que actúe un 10, un 20%, eso es igualmente importante.
¿Qué más? Una menor duración de de la respuesta inmune, y eso también va porque hay una respuesta limitada del centro germinal, respuestas limitadas al interferón gamma, y esto es básicamente porque hay esa interacción. Lo que pasa es que en las primeras etapas de vida el organismo, las células del sistema inmunitario están aprendiendo, entonces no hay una interacción adecuada entre lo que es las células presentadoras de antígeno y los linfocitos T. Respuestas limitadas por parte de las células CD8 no se sabe con certeza en su totalidad, y la influencia de antígenos de los anticuerpos maternos, como estábamos diciendo, ya que estos pueden inhibir las respuestas por parte, esos anticuerpos maternos básicamente van a inhibir la respuesta por parte de los linfocitos B, pero al parecer no por parte de los linfocitos T, y recordemos que la respuesta inmunitaria no es solamente anticuerpos, sino también respuesta por parte de los linfocitos T. En las respuestas mayores, pues, a lo largo del tiempo, en realidad, con los años en la médula ósea, lo que se entiende es que tenemos una menor reserva también, ¿no? Entonces, la médula ósea roja se va reemplazando por tejido graso, entonces eso también puede tener que tenemos una baja capacidad de depósito de estas células, ¿no? Eh, con los años también vamos a tener una respuesta limitada por parte del centro germinal, con respuestas auxiliares por parte de los TCD4 subóptimas, y también la activación por parte de las células B también no es la mejor, ¿no? Sin embargo, como menciono y repito, aún así la vacunación en los adultos mayores es muy importante. Entre otros. Entonces, recordemos que la inmunización previene de una serie de enfermedades, eh, evita discapacidades, y en realidad desde que aparecen las vacunas, pues son millones de vidas en realidad las que se han salvado gracias a la inmunización, ¿no? Entonces, si bien la vacuna de la BCG no me protege de desarrollar una tuberculosis pulmonar, pero sí me protege de las formas graves por Mycobacterium tuberculosis. En realidad ya no deberíamos de ver personas que tengan cáncer que está relacionado a la infección por hepatitis B, porque tenemos la vacuna. Esta vacuna está indicada desde el nacimiento, ¿no? Ya no se tienen esos cuadros clínicos que tal vez nosotros solamente reconocemos en los libros, como los opistótonos que se daban en tétanos, porque hay la vacuna. Y la secuela por polio, pues tampoco, ya no tenemos eso, salvo algunos casos puntuales que se dieron por una falla en el vector en los casos de polio postvacunal, ¿no? La difteria, pues no se tiene porque tenemos la vacuna. La tos convulsiva, ¿no? Y de allí que la gestante de las 30 semanas debería de recibir la vacuna contra difteria, tétanos y pertusis celular, porque ustedes se imaginan que este cuadro clínico se desarrolla en niños, de pronto en recién nacidos, en neonatos o en niños de 2 meses, 3 meses, pues simplemente existe un 90% de mortalidad si se da en esos casos. Si la mamá se vacuna en el tercer trimestre, en realidad estaríamos protegiendo ese producto de un cuadro clínico de tos convulsiva, ¿no? La influenza, y en realidad múltiples enfermedades que se pueden prevenir gracias a la vacunación. Entonces, el impacto de las inmunizaciones, bueno, en realidad es una estrategia, son intervenciones sanitarias altamente eficaces, con un buen perfil de tolerabilidad, y que ha permitido erradicar la viruela, y que prácticamente han acabado con la poliomielitis. Se logró controlar en realidad el sarampión fue declarado, erradicado. Sin embargo, con este tema de los antivacunas, pues nuevamente tenemos brotes de sarampión. El año pasado en el Perú han habido brotes, ni qué debe decir en países aledaños como Brasil, como Colombia. Entonces, de ahí la necesidad de la vacunación. Ahora todos estamos desesperados con que aparezca la vacuna contra el coronavirus, contra este SARS-CoV-2. Sin embargo, tenemos vacunas que existen y que en realidad deberíamos utilizar, y con nosotros como personal de salud deberíamos ser los embajadores en fomentar la vacunación en las distintas etapas de la vida, ¿no? El tétanos neonatal y la rubiola congénita, entre otros, ¿no? Entonces, vacunar en realidad es dar oportunidades. El impacto de las inmunizaciones. Bueno, las vacunas en realidad salvan vidas, evitan anualmente casi 6 millones de muertes,
se describe haciendo en todo caso un cálculo sobre los años de vida que se protegen con el tema de las vacunas, son 386 millones de años de vida, 66 millones de años vida ajustados por discapacidad, y por cada dólar que los gobiernos invierten en vacunas, en realidad se ahorran entre 4 a 5 dólares únicamente en costos médicos directos, ¿no? Y ni qué decir en los costos médicos o en los costos indirectos que se pudieran ahorrar. Por cada 1.000 trabajadores vacunados contra influenza, en realidad podrían evitarse hasta 220 días de ausentismo laboral. Y pese a que tiene un buen perfil de tolerabilidad, pues la eficiencia y eficiencia de las vacunas, pues lastimosamente nuestras coberturas en país pues están lejos de ser las deseables, y eso pues una cobertura deseable y que en realidad me genera una protección importante es que esta pues se logre más de un 95% de cobertura. Finalmente, quería compartir, o bueno, voy a compartir con ustedes en que tal vez nosotros no estamos tan al pendiente de qué vacuna me corresponde, según mi grupo etario, ni nada de ello. Probablemente son los pediatras los que están, sí, mucho más al pendiente del tipo de vacunas, de la edad y todo ello. Pero existe un aplicativo que es gratuito, se llama CD Vaccine Schedule. Este es un aplicativo que es en realidad libre para los dispositivos de celulares, y que en realidad tiene esto es un, vamos a tener en todo caso la información del CDC con respecto a vacunación, dependiendo de los grupos etarios, si son pediátricos, si son adultos, si son adolescentes, adultos que tengan condiciones importantes. De pronto, si yo me quiero poner al día, tengo un niño que no ha sido vacunado y entonces es la puesta al día de cuántas vacunas le puedo colocar y también de las contraindicaciones. Es un aplicativo en realidad bastante fácil de utilizar. Tenemos condiciones como, por ejemplo, la gestación, qué vacunas podría colocar, qué vacunas no podría colocar en pacientes que tienen algún grado de inmunosupresión, si tenemos un paciente con HIV, si su conteo celular es menor a 200. En realidad hay una serie de situaciones en las cuales en realidad el paciente podría vacunarse o qué vacunas no podría colocarse, y en realidad sería importante que como personal de salud lo pudiéramos tener y también compartir esa información que en realidad es muy útil. Aspectos importantes: la aplicación de la vacuna o la vacuna de la BCG a todo recién nacido, en realidad que tenga un peso por encima de los 2 kilos. La aplicación de la vacuna contra la hepatitis B en las primeras horas, en realidad también es útil y es importante, y como decía, no podemos permitir que sigan habiendo casos de cáncer hepático en niños que tengan, en realidad en general, porque ya tenemos esta vacuna, ¿no? Entonces, y esta vacuna debería colocarse al nacimiento. Si el niño tiene pesa más de 2 kilos, en realidad debe vacunarse. Y lo que es la incorporación de la vacuna contra lo que es varicela a partir de los 12 meses, eso ya está como parte del esquema de vacunación, ya pueden recibir su primera dosis. El refuerzo de la vacuna contra sarampión, papera, rubiola a los 18 meses de edad, y siendo en todo caso la dosis 0 antes de los 12 meses. La vacunación contra sarampión, rubiola en los grupos de riesgo. Y allí entramos nosotros como personal de salud. El año pasado hubo un brote que afortunadamente se pudo controlar. Hubo una campaña de vacunación contra sarampión, rubiola, y en realidad prueba de ello es que no tuvimos casos importantes. Entonces, la vacuna deberíamos tener un booster, una dosis de refuerzo cada 10 años, y probablemente muchos de nosotros no nos hemos vacunado después de que hayamos completado nuestro esquema de vacunación en infancia. Entonces, sí es importante recibir estas dosis de refuerzo, sobre todo si somos personal de salud. La vacuna contra neumococo a los 2 meses, 4 meses, 12 meses de edad. Y desde el año pasado, en realidad fue un gran esfuerzo por parte del Ministerio de Salud, se pudo generar que la vacuna contra lo que es difteria, tétanos y pertusis celular se pueda colocar en las gestantes que están entre la semana 27 y 36, como hemos dicho, dándole pie o dándole la posibilidad de que esta gestante pueda generar anticuerpos que puedan ser transmitidos a su bebé y los pueda proteger en los primeros meses de vida hasta que este bebé pueda recibir su vacuna en la edad que corresponde. Y la incorporación también en el año 2019 de la vacuna contra el neumococo, la vacuna polisacárida, es la vacuna conjugada, esa vacuna que tiene polisacárido,
unido hacia un antígeno proteico y que me va a permitir una respuesta completa y que esta vacuna está indicada en forma gratuita para los adultos mayores de 60 años a más, ¿no? Entonces, eso es importante. Ideas para llevar a casa, bueno, que la inmunización previene enfermedades, discapacidades de funciones por enfermedades inmunoprevenibles, que los mecanismos de vacunación, mecanismos efectores de vacunación, no solamente son los anticuerpos o las inmunoglobulinas, de hecho son sumamente importantes. Hemos visto que hay una diversidad de maneras en cómo bloquear el ingreso del patógeno al huésped. Sin embargo, también no olvidemos que hay otros efectores, como son los linfocitos TCD4, linfocitos TCD8. De hecho, en el tema de coronavirus, personas que de por sí tienen una deficiencia en la producción de anticuerpos, o sea, que no pueden producir anticuerpos y que se han infectado contra el coronavirus, pues han logrado salir victoriosos de la infección. ¿Por qué? Porque también hay otros mecanismos que no estamos viendo, que son importantes en la protección contra patógenos, y que la inmunización no solamente es en la edad pediátrica, ¿no? Tenemos distintas etapas para inmunizar. Lógicamente la pediátrica es importante, también en la adolescencia, en la gestante, pero también en el adulto mayor. Y hay que aprovechar ciertas ventanas de oportunidad para inmunización. Por ejemplo, los pacientes oncológicos, quien va a ser sometido a perdón, de pronto en quien recientemente se le detectó un cáncer de mama, gástrico, que va a ser sometido a todas estas terapias checkpoint, en donde de pronto parte de esas terapias van a ser sometidos a el uso de una serie de medicamentos que van a menguar de en cierta forma su respuesta inmunitaria, pues antes de que ni bien se le detecta a estos pacientes la patología oncológica, son pacientes que deberían ser vacunados contra neumococo, meningococo, hemofilus influenzae, influenza. En realidad son pacientes en que si en esas etapas iniciales los vacunamos, pues vamos a evitar que esos pacientes pues se vayan a ir en realidad producto de las complicaciones infecciosas que se dan posteriormente como parte de la enfermedad o como parte de los medicamentos que puedan recibir. Los pacientes con enfermedades reumatoideas, reumatológicas, un paciente con lupus, es un paciente que no sabemos cómo va a ir en un futuro. Tal vez es un paciente que vamos a aplicar el rituximab, es un paciente que va a ir a micofenolato, otros tacrolimus, todos ellos van a menguar su respuesta inmunitaria. Entonces esos pacientes, ni bien son diagnosticados, deberían ser derivados para que tengan, en todo caso, todas las vacunas que puedan recibir y que estén protegidos, y cuando ellos sean expuestos hacia estos fármacos, pues tengan una protección contra patógenos y no se nos estén sumando como parte de las complicaciones, así como también en los pacientes que van a ser sometidos a los trasplantes, ya sean de órganos sólidos, a los trasplantes de progenitores hematopoyéticos también, antes de que se vaya a iniciar todo ese proceso, la preparación hacia lo que es el trasplante, deberían ser derivados, y en realidad es una ventana de oportunidad. En realidad, claro, se puede inmunizar después, pero la respuesta ya no va a ser tan importante, tan efectiva. Deberíamos aprovechar en derivar a esos pacientes y que en realidad su calidad de vida va a ser otra finalmente, ¿no? Entonces, finalmente esta reflexión, ¿no? Con excepción del agua potable, ninguna otra modalidad, ni siquiera los antibióticos, han tenido mayor efecto en la reducción de la mortalidad y el crecimiento poblacional de la vacunación. Mucha gente está en contra de las vacunas porque arguyen de que son naturales. Sin embargo, lo único natural es la enfermedad y la muerte. Son reflexiones dadas por Stanley Cochrane, padre de la vacuna contra rubiola hacia los años 60. Han pasado pues 80 años y en realidad sus reflexiones siguen siendo tan vigentes como en aquella época. Bueno, gracias. Las vacunas, recordemos que las vacunas salvan millones de vidas, las vacunas cuentan para toda la familia, y aquí hay un video que no sé si se podrá verificar, pero si no ya se les enviará el link, en donde, ¿por qué es importante la vacunación de los adultos mayores? ¿No? Si bien con todo esto del coronavirus, tenemos que estar en confinamiento, nuestros adultos mayores no están saliendo, pero bueno, probablemente se están organizando en realidad todo el personal relacionado al tema de vacunación,
buscando estrategias como citar por horarios a las personas para que no haya esta aglomeración y que puedan recibir las vacunas contra neumococo, influenza, por ejemplo, que son importantes en estos grupos etarios, ¿no? Bueno, sería todo. Gracias por su tiempo. Muchas gracias, doctora Carrillo, por la exposición. Bueno, estaremos pasando a las preguntas que están en el chat. Si alguno más tiene una pregunta, por favor escribe en el chat. Yo estaré leyéndolas para que la doctora Carrillo las pueda contestar. Sí, acá tenemos una pregunta. De Wilder Córdoba. Buenas tardes, felicitaciones a la doctora Carrillo por brillante exposición. ¿Cuál es su opinión en relación al protagonista inmunitario para defendernos de los virus? Bien, a ver, un momento, a ver si quiero dejar. Ya. Bien, el protagonista inmunitario en la protección contra virus. Bueno, en realidad aquí uno es que tenemos múltiples. Primero es que los anticuerpos, como hemos visto en la presentación, tienen, o sea, en la gráfica que mencioné, habían como 10 mecanismos por los cuales podían evitar que el virus ingrese al organismo, ¿no? Pero si el virus ya ingresó, pues lógicamente, ¿qué hay que hacer? Hay que eliminar a las células que podrían estar infectadas. Y es allí donde el linfocito TCD8 es importante en la eliminación de las células que pudieran estar afectadas. Ahora, el linfocito TCD4 también es importante porque él orquesta toda esta respuesta de suerte de interacción con el linfocito T, el linfocito B, el linfocito TCD8, los estímulos de supervivencia para las células de la respuesta inmunitaria innata. En realidad, el sistema inmunitario, si bien se divide como un sistema inmunitario adaptativo e innato, pero no funciona como separado, como el que el innato por su lado y el adaptativo también trabaja aparte. Esto funciona como un gran engranaje y la interacción entre todos en realidad es muy importante, ¿no? Entonces, es prácticamente toda la respuesta inmunitaria. Si bien probablemente porque es más fácil cuantificar anticuerpos, dosar anticuerpos, es en donde nos centramos, pero la respuesta inmunitaria contra patógenos, y en este caso virus, no solamente es una respuesta mediada por anticuerpos, también es una respuesta celular, ¿no? Gracias, doctora Carrillo. Aquí tenemos otra pregunta de Lice Becerra. Si hay niños de 6 y 7 años que no tienen vacunas básicas, ¿se podrían vacunar? ¿Qué vacunas Claro, podrían recibir? ¿Y claro, qué... sí. Ah, así es un poco larga la pregunta. ¿Qué pasa si hay reacciones a la vacuna? ¿Qué pruebas inmunocromatográficas? ¿Qué prueba inmunológica se podría realizar para saber si van a tener alguna reacción? Claro, o sea, en realidad existe lo que es la puesta al día en las vacunas, ¿no? En pacientes que de pronto no han recibido inmunización, entonces se le puede armar en todo caso un esquema de vacunación. Por ejemplo, ¿no? En la primera dosis para un paciente que no ha recibido, en todo caso, vacunas hacia los 6, si hablamos en todo caso, me dice 7 años, ¿no? En el caso de 7 años, entonces lo que podrían recibir es la vacuna de tétanos, difteria, pertussis celular, vacuna contra polio, vacuna contra lo que es papiloma virus humano, hepatitis A, hepatitis B, paperas, rubiola, sarampión, varicela y lo que es la polio oral. Ahora, con respecto a qué pruebas hacer para saber si es que el paciente va a reaccionar o no va a reaccionar o va a tener alguna complicación de las vacunas, es básicamente las complicaciones que podrían ocurrir son por las vacunas por patógenos vivos, vivos atenuados, ¿no? Por ejemplo, en los pacientes que tienen una inmunodeficiencia primaria que se llama enfermedad granulomatosa crónica, estos pacientes, por ejemplo, no deberían recibir la vacuna de la BCG, ¿no? Porque ellos van a desarrollar
la infección por este Mycobacterium y que finalmente los va a acompañar a lo largo de la vida, ¿no? O los pacientes que tienen inmunodeficiencia combinada severa, ¿no? Esos pacientes tampoco deberían recibir esas vacunas por virus vivos atenuados. ¿Cómo saberlo? En realidad, bueno, no forma parte de lo que es del screening que se desarrolla en nuestros recién nacidos, pero en otros países se tiene un screening básicamente para detectar estas formas graves de inmunodeficiencia, en donde estos pacientes en realidad tienen defectos tanto de o sea, no producen, no tienen en todo caso linfocitos T ni linfocitos B, entonces esos básicamente es una emergencia sanitaria y son pacientes que en los primeros días de vida probablemente se van a infectar y si no son detectados pues van a morir en las primeras semanas de vida, ¿no? Son casos de pronto como que no son tan frecuentes, sin embargo existen, ¿no? Pero allí muchas veces también existe una historia familiar de muertes tempranas en la familia, de que de pronto esa persona ya ha tenido de pronto gestaciones y cuyos bebés han fallecido por complicaciones infecciosas también en las primeras etapas de vida, ¿no? Entonces, ante la duda de pronto de que pudiéramos estar en estas situaciones, pues básicamente no deberíamos vacunar con patógenos, en las vacunas que incluyen patógenos vivos, ¿no? Gracias, doctora. Aquí tenemos otra pregunta de Aldo Alave. Dice, buenas tardes. ¿Podría explicar qué es el cambio de isótopo y por qué se llama así? El cambio de isotipo es en realidad lo que pasa es que inicialmente una célula, un linfocito B, cuando se activa, este linfocito B se activa y se genera, se convierte en una célula plasmática, que es una célula productora de anticuerpos. Los anticuerpos que va a producir inicialmente son anticuerpos de tipo IgM. El cambio de isotipo implica que este linfocito B va a interactuar con un linfocito T y esa interacción física va a permitir que ese linfocito B ya no solamente produzca inmunoglobulina M, sino que también se generen clonas de ese mismo linfocito que me van a producir inmunoglobulina G, inmunoglobulina A, e inmunoglobulina E en el caso de las enfermedades alérgicas, ¿no? O sea, se llama cambio de isotipo, es que esas inmunoglobulinas son específicas para el mismo antígeno, sin embargo, son de diversos tipos, ¿no? Si hablamos de una IgM que es pentamérica, una IgG es monomérica, una IgA, si es en mucosas, es dimérica. Entonces, son específicas para el mismo antígeno, sin embargo, tienen otra conformación y son útiles también dependiendo, por ejemplo, una inmunoglobulina G, como se describía. Esta inmunoglobulina G, pues, es una inmunoglobulina que se adhiere, que tiene una mayor avidez, una mayor afinidad, perdón, por el antígeno y se une con facilidad a y evita que se pueda desligar y por lo tanto cumple su rol de marcaje de este patógeno, ¿no? Ahí tenemos otra pregunta de Jerry Limaimanta. Dice, las vacunas como la del sarampión o rubiola no se administran durante la gestación porque al ser antígenos vivos atenuados afectarían al feto. ¿Puede explicarnos cómo pasa esto? ¿Existen vacunas que sí se pueden administrar en gestantes, solo en condición el que no sean antígenos vivos atenuados? Claro, entonces recordemos que hablamos de cierto, en todo caso en el desarrollo del ser humano hay ciertas etapas que son donde uno es vulnerable, ¿no? Entonces son los extremos de la vida y también es la gestante, ¿no? De hecho, en el tema de la gestación, el poder albergar a un producto que tiene el 50% del material genético de uno y el 50% del material genético de otra persona, eso no se da así simplemente, ¿no? Entonces, quieras o no, hay una serie de mecanismos que van a tratar de controlar esa respuesta inmunitaria para permitir que eso se desarrolle. Entonces, quieras o no, está disminuyendo nuestra protección, nuestra inmunidad está disminuida. Entonces, no podemos administrar vacunas por patógenos vivos
en la gestante porque su respuesta inmunitaria no se da al 100%. Pero ¿qué vacunas sí podemos administrar? Una es vacuna contra influenza, vacuna contra difteria, tétanos, pertusis acelular. Esas dos vacunas son importantes y deberían ser administradas a partir del tercer trimestre y generar los anticuerpos importantes porque cuando ese producto nazca, digamos, uno es que las únicas vacunas que va a recibir al nacimiento es BCG y contra hepatitis B, pero digamos, si se entrar en contacto con una persona infectada con Bordetella pertussis y consecuentemente lo que esto es convulsiva, esos neonatos van a morir. El 90% de los neonatos infectados contra Bordetella pertussis fallecen en realidad, ¿no? Entonces es así que debemos vacunarlo con estas dos vacunas. Gracias, doctora. Bueno, veo que hay varias preguntas. ¿Le parece bien si brindamos su correo para que, Sí, sí, está bueno, bien. le sigan generando las preguntas? Sí, está bien. Bueno, el correo lo tiene usted, en todo caso, si lo pudiera compartir o si yo misma escribo por aquí. Claro, puede escribir en el chat, si no, también se le estará compartiendo en un momento su correo para que por ahí puedan generarle las demás preguntas que tiene. Sí, eso. Y lo otro es que hay bueno, el video que no se veía en el link y que en realidad no es un video del país, es de Argentina, si más no me equivoco. Sin embargo, es muy importante compartirlo porque en realidad a uno lo sensibiliza en el sentido de la necesidad de la vacunación y de que la vacunación no es solamente para los pacientes pediátricos, sino es que también debemos de proteger a nuestros adultos mayores, ¿no? Entonces, les voy a compartir el link. Claro, si en caso no pueda en este momento, igual me envía usted el link y yo lo estaré compartiendo Es el y link, ¿no? en el aula Entonces, virtual. Ya, sí, genial. muy bien. Por último, bueno, por todo el comité organizador queríamos felicitarle y agradecerle por la exposición de hoy día. Y bueno, brindarle este certificado de reconocimiento por su destacada participación bueno, en esta séptima edición del curso de inmunología aplicada a la clínica. Muchas gracias, doctora Carrillo. Gracias también a ustedes.